Durante gran parte de mi vida, intenté cambiar el mundo que me rodeaba. Busqué soluciones fuera de mí, en estrategias, en personas, en resultados. Pero cuanto más las perseguía, más parecía escabullirse todo. Casi perdí la cordura para comprender lo obvio. Nada afuera cambiaría hasta que yo cambiara por dentro. Y cuando finalmente me detuve, cuando comencé a mirar dentro honestamente, sucedió algo casi mágico. Las cosas empezaron a encajar. La mayoría de la gente vive en un estado de lucha crónica, intentando arreglar un espejo roto en lugar de mirar la imagen que lo creó. La vida no responde a lo que deseas, responde a lo que vibras. Y tu vibración es el resultado directo de tu estado interior. Mientras intentes controlar, complacer, demostrar, forzar, seguirás recreando el mismo ciclo. Porque el verdadero creador no presiona, él sintoniza. Aquí es donde la ciencia se encuentra con la espiritualidad. La epigenética demuestra que no eres víctima de tus genes. La física cuántica demuestra que influyes en el campo con tu conciencia. Pero nada de esto importa si no lo aplicas. Y aplicarlo no se trata de actuar más, sino de actuar conscientemente. Se trata de dejar de reaccionar y empezar a elegir. Se trata de asumir la responsabilidad de tu frecuencia y dejar que el universo simplemente refleje lo que ya eres. Centrarse en uno mismo no es egoísmo, es responsabilidad energética. Es decir, cuido de mi vibración y dejo que el mundo me responda. Y lo curioso es que cuando realmente haces esto, con presencia, con amor, con verdad, las cosas empiezan a suceder sin esfuerzo, sin prisas, sin control, como si la realidad estuviera esperando que volvieras a casa. Porque eso es lo que siempre ha sido, una llamada interior, un recordatorio de que todo empieza y termina contigo. Durante años, también creí que los cambios que deseaba dependían del mundo exterior. Más dinero, más reconocimiento, más suerte. Hasta que, como bióloga celular, comprendí una verdad innegable. La célula responde al entorno, pero es la mente la que interpreta este entorno. Y entonces todo cambió. No fue el entorno lo que moldeó mi experiencia, fue mi percepción de él. Y la percepción, amigo mío, es una construcción interna. Cuando comprendí esto, dejé de luchar contra el mundo y comencé a investigar mi propia programación. Me di cuenta de que cada vez que intentaba controlar algo externo a mí, solo alimentaba más frustración, más resistencia, más separación. Es como intentar corregir tu reflejo en el espejo en lugar de mirarte a la cara. El problema nunca estuvo afuera. El problema y la solución siempre estuvieron dentro. Este despertar no ocurrió en un laboratorio, ocurrió durante una crisis. Fue entonces cuando perdí todo lo que creía que me definía: carrera, prestigio, estabilidad. El colapso externo me obligó a adentrarme en un territorio que la ciencia convencional ignora, el yo interior. Y ahí encontré un universo tan complejo como cualquier célula. Quizás incluso más poderoso, porque define el rumbo de toda mi vida. Aquí es donde la mayoría de la gente se estanca, porque mirar hacia adentro duele. Empiezas a ver patrones, creencias heredadas, miedos inconscientes, y el ego, acostumbrado a culpar al mundo, entra en pánico. Pero aquí es precisamente donde comienza la verdadera libertad. Cuando aceptas que todo lo externo es solo un reflejo de lo que vibras en tu interior, dejas de ser una víctima y te conviertes en co-creador. Y es en este proceso silencioso, casi invisible, que todo empieza a suceder por sí solo. Porque al alinear tu frecuencia interna, el mundo exterior no tiene más remedio que reflejarlo. Pero el camino no es automático y requiere un paso esencial. Es casi cruel cuando entiendes esto. El 95% del tiempo, la persona a cargo de tu vida no eres tú, es tu subconsciente. Y lo más desconcertante, gran parte de esta programación se instaló antes de los 7 años. Esto significa que las decisiones adultas se guían por creencias infantiles, traumas no resueltos
y modelos que nunca elegimos conscientemente. Sé que esto suena absurdo. Al fin y al cabo creemos tener el control, que tenemos libre albedrío, pero biológicamente no es del todo así. El cerebro funciona como una grabadora, y esta fase más sensible de la grabación es precisamente la infancia. Durante esta fase, la mente se encuentra en un estado teta, altamente hipnótico. Todo lo que viste, oíste y sentiste, desde las discusiones de tus padres hasta frases como «no eres lo suficientemente bueno», quedó grabado como una verdad absoluta. El problema es que estas verdades siguen actuando como órdenes automáticas. Puedes mirarte al espejo y repetir afirmaciones positivas todo el día, pero si en el fondo tu programación te dice que no lo mereces, tu subconsciente gana, siempre gana, porque es rápido, automático y silencioso. Es como el piloto automático de un avión. Incluso puedes ajustar la palanca de control, pero si no cambias tu programación, acabarás de nuevo donde estás. Fue solo cuando dejé de intentar arreglar mi vida y comencé a indagar en mis creencias más profundas que comenzó la transformación. Y no hablo de magia ni de motivación superficial, hablo de una verdadera reprogramación. Meditación, repetición, hipnosis consciente, prácticas que acceden al estado teta y reescriben lo que está grabado ahí. Cuando esto cambia, todo cambia. Sin esfuerzo, sin lucha, sin autoengaño. Pero el subconsciente no trabaja solo, responde constantemente a lo que sucede a tu alrededor. Y si no tienes cuidado, acabarás reforzando viejas programaciones con un detalle que casi nadie nota. Existe una idea profundamente errónea que la mayoría de nosotros llevamos sin darnos cuenta, que somos producto de nuestro entorno. Crecemos escuchando que somos víctimas de nuestras circunstancias, de la genética, la familia, la sociedad. Pero la epigenética me ha demostrado lo contrario. El entorno influye, sí, pero lo que realmente importa es cómo lo percibes, y esta percepción la construye tu mente. En el laboratorio veía esto en las células constantemente. Colocábamos células genéticamente idénticas en placas de Petri con diferentes entornos. Una prosperaba, la otra enfermaba. La genética era la misma. ¿Qué cambió? El entorno. Pero lo más interesante, en el cuerpo humano no es la célula la que interpreta este entorno, sino la mente. En otras palabras, la mente es el filtro entre el mundo y el cuerpo. Y si el filtro está sucio, distorsionado, lleno de miedo o de trauma, todo se contamina. Ahora piensa en el tipo de entorno en el que vives, no solo física, sino energéticamente. ¿Qué sonidos oyes? ¿Qué tipo de noticias consumes? ¿Con quién te relacionas? Todo esto alimenta tu programación subconsciente. Es más, fortalece o debilita tu biología, porque el cuerpo responde a la información. Y la información es vibración, es energía. Por lo tanto, no tiene sentido intentar cambiar tu vida si permaneces en el mismo entorno emocional, mental y vibracional. Es como plantar una semilla en tierra tóxica y esperar que florezca. El entorno debe ser coherente con el cambio que deseas ver. Y eso empieza con tu mente. Empieza con lo que crees posible. Empieza con lo que aceptas. Pero hay un punto aún más profundo aquí. Porque incluso cuando cambias el entorno externo, si la vibración interna no cambia, repites el patrón. Es como un imán. Y ahí es donde el cuerpo entra en acción como herramienta de reprogramación. Mucha gente todavía trata al cuerpo como si fuera una máquina separada de la mente. Pero el cuerpo no es solo físico. Es un campo vibracional moldeado por la conciencia. Cada célula de tu cuerpo te escucha constantemente. No solo lo que dices en voz alta, sino sobre todo lo que sientes en silencio. Las emociones recurrentes se convierten en bioquímica. Los pensamientos crónicos se convierten en hormonas. Y estas señales repetidas
día tras día, se convierten en enfermedad o curación. Cuando comprendí esto, dejé de ver al cuerpo como una víctima y empecé a verlo como un aliado. No intenta obstaculizarte, intenta mostrarte algo. El dolor recurrente, la fatiga, los desequilibrios. Todo esto es lenguaje biológico de la inconsciencia. El cuerpo siente antes de que la mente comprenda. Por eso, la autoconciencia es el primer paso hacia la verdadera sanación. No se trata de forzar cambios externos. Se trata de sintonizar el cuerpo con estados de percepción más intensos. ¿Y cómo se logra esto? Con presencia, con práctica, con repetición. Técnicas como la respiración consciente, la meditación, el movimiento intuitivo o incluso estados de profunda gratitud, todas ellas reprograman el cuerpo a una nueva vibración. Lo que antes era tensión se convierte en expansión. Lo que antes era defensa se convierte en confianza. El cuerpo aprende a habitar un nuevo reino. Y con el tiempo, esto se convierte en la nueva normalidad. Por eso saber no basta. Hay que sentirlo. La información solo se transforma cuando penetra el cuerpo. Lo he visto en mi práctica. Pacientes que escucharon la misma explicación científica decenas de veces, solo mejoraron cuando la sintieron vibrar en su interior. La mente comprende, pero es el cuerpo el que la acepta. Y cuando la acepta, responde, se abre, sana. Pero hay algo aún más poderoso que el propio cuerpo: el campo cuántico que ocupa. Y es en este nivel donde la manifestación comienza a ocurrir sin esfuerzo. Cuando me adentré en la física cuántica, algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se alineó. La idea de que existe un mundo objetivo, separado del observador, simplemente no se sostiene. A escala cuántica, el observador influye en lo observado. La conciencia colapsa las posibilidades. Y eso lo cambia todo. Porque si la realidad responde al observador, entonces no eres una víctima del mundo. Eres su creador. Esta no es una metáfora bonita, es ciencia. El famoso experimento de la doble rendija demuestra que las partículas subatómicas se comportan de forma diferente según se observen o no. En otras palabras, la presencia consciente cambia el resultado. Ahora, apliquemos esto a la vida humana. ¿Crees que tus emociones, pensamientos e intenciones no influyen en la materia? Sí, son el molde invisible tras la forma. La manifestación no se trata de desear, se trata de vibrar. Se trata de alinear tu energía con el campo que quieres experimentar. Y esto no se logra con esfuerzo, sino con coherencia. Cuando mente, corazón y cuerpo se alinean con una visión interior, el campo responde, lo invisible se organiza, aparecen coincidencias, se abren puertas, pero solo si dejas de vibrar con lo viejo mientras esperas lo nuevo. He visto esto en mi propia vida. Proyectos que parecían estancados durante años comenzaron a desarrollarse cuando cambié mi estado interior. No fue una acción externa, fue una alineación vibracional. La física cuántica enseña que todas las posibilidades existen simultáneamente, pero solo una de ellas colapsa en tu experiencia. Y no es el mundo quien decide esto, es tu frecuencia. Pero hay un punto aún más sutil en esta ecuación, la coherencia. Porque sin coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, no hay colapso real, solo ruido, y ahí es donde entra el corazón. Durante mucho tiempo, la ciencia separó la mente del corazón como si fueran sistemas distintos, la mente lógica, el corazón emocional. Pero estudios recientes en neurocardiología muestran algo sorprendente. El corazón tiene su propio campo electromagnético, más grande y poderoso que el del cerebro. Emite señales, procesa información e influye en las decisiones. Siente antes de que la mente piense. Y cuando la mente y el corazón están en sintonía, todo el cuerpo responde. La coherencia no es solo un estado emocional, es un estado vibracional. Es cuando lo que piensas, sientes y haces está en armonía, sin conflicto interno, sin sabotaje silencioso. Y es en este estado que los milagros se vuelven naturales, no porque algo mágico suceda, sino porque dejas de dividirte. La energía que antes usabas para resistir, controlar o dudar, comienza a fluir hacia la creación.
Experimenté esto en meditaciones profundas, cuando logré silenciar el juicio y activar un sentimiento genuino de gratitud. El cuerpo se relajó, la mente se despejó y emergió una intuición precisa. Es en este punto que te sientes conectado, no con algo externo, sino con algo que siempre ha estado dentro. El corazón se convierte en una brújula y la mente finalmente escucha, pero vivir con coherencia requiere práctica, porque el mundo te arrastra hacia el caos y el ego se alimenta del conflicto. Necesitas respirar, sentir y bajar el ritmo. Técnicas como matemáticas del corazón, respiración rítmica, estados de apreciación más intensos. Todo esto reentrena el cuerpo a esta nueva frecuencia. Y poco a poco, esta coherencia se convierte en tu estado natural. Ya no la fuerzas, fluyes. Pero incluso en un estado de coherencia, existe un riesgo invisible que puede desestabilizarte. Buscar fuera lo que solo se puede sostener dentro. Y esto tiene mucho que ver con la identidad. La trampa más profunda de la mente humana es creer que la felicidad está afuera, que la paz llegará cuando llegue el dinero, cuando parezca la pareja ideal, cuando llegue el reconocimiento. Pero esta es una ilusión creada por la propia identidad. El yo que busca es el mismo yo que nunca encuentra. Porque la búsqueda externa es una distracción de la verdadera fuente del sufrimiento, la desconexión de quien eres realmente. Desde la infancia, nos programan para asociar el valor con el rendimiento, el amor con la aprobación, la identidad con la imagen. Y luego creamos versiones de nosotros mismos para sobrevivir a este sistema. Máscaras sociales, roles que aprendemos a interpretar. Pero el cuerpo lo siente, porque mientras interpretas un personaje, tu esencia está encerrada. Y esta distancia genera angustia, incluso si la vida aparentemente funciona. Cuando comprendí que la identidad es una construcción, todo empezó a desmoronarse y al mismo tiempo a tomar forma, porque me di cuenta de que podía elegir una nueva forma de verme, no basada en heridas, traumas ni etiquetas, sino en la conciencia, en la presencia, en la autenticidad. Y fue en ese momento que lo externo perdió su poder sobre mí, porque cuando te reconoces desde adentro hacia afuera, nada de lo exterior tendrá más el poder de definirte. Pero esto no se logra con introspección. El cambio de identidad requiere acción enérgica. Necesitas actuar como alguien que ya es, sentir como alguien que ya se ha transformado, pensar como alguien que ya ha despertado. Y sobre todo, necesitas soltar la vieja historia, la narrativa que justifica por qué aún no puedes, aún no lo mereces. Porque mientras protejas esta historia, seguirás recreando la misma realidad, incluso mientras intentas cambiar. Y ahí es donde gira la clave. Cuando entiendes que la creencia en sí misma no es una idea, es una fuerza biológica que da forma a tu realidad física en tiempo real. La mayor mentira que te han contado es que tus genes controlan tu vida. Cuando empecé a estudiar epigenética, me vi obligado a deconstruir todo lo que había aprendido en la medicina tradicional. Descubrí que los genes son como interruptores. Las señales del entorno deciden si se activan o se desactivan. Pero lo que la mayoría de la gente no entiende es que estas señales no solo provienen del mundo exterior, provienen sobre todo de sus creencias. La creencia no es una idea que flota en la mente, es una instrucción codificada que el cuerpo sigue sin cuestionarla. Cuando crees profundamente que algo saldrá mal, tu sistema nervioso se prepara para el fracaso. Tu bioquímica entra en modo de defensa. Tus hormonas se disparan en modo de escasez. Y lo más aterrador, tus genes reaccionan a este entorno interno como si la amenaza fuera real. Esta es la biología de la fe trabajando al revés. Ahora imagina lo contrario. Imagina lo que sucede cuando crees, no por fuerza mental, sino por una vibración auténtica, que estás seguro, capacitado y alineado. Tu cuerpo responde con una química diferente.
Tu sistema inmunitario se fortalece. Tu cerebro empieza a crear nuevas conexiones. Tu ADN se expresa de forma diferente. Y entonces, lo imposible empieza a parecer natural. No porque el mundo haya cambiado, sino porque has cambiado la señal que envías al mundo. He visto a gente sanar de enfermedades consideradas incurables, y cuando investigamos con detenimiento, siempre hay un cambio de percepción, una decisión interna, un acto de fe, no en el sentido religioso, sino en el energético, una elección consciente de vibrar en un campo donde el cuerpo ya no sabe enfermarse. Es cuando la biología se inclina ante la conciencia, porque reconoce la frecuencia de la verdad. Y en ese punto, ya no hay más esfuerzo, ya no hay más resistencia, porque solo tenías que hacer esto, concentrarte en ti mismo y dejar que el resto sucediera solo. Centrarse en uno mismo es el acto más silencioso y revolucionario que existe. Cuando eliges vibrar con la verdad, sin intentar arreglar el mundo, todo a tu alrededor empieza a reorganizarse. Es el campo el que responde a tu coherencia, no a tu esfuerzo. Comenta esta frase y deja que se fije en ti. Cuando cambio mi vibración, el universo entiende lo que quiero sin que yo tenga que decir una palabra.